Muy buenas tardes, saludos a toda la audiencia de Contadores de Chile Radio.cl. Soy Joe Santibáñez y esto es A Buen Entendedor No Se Lo Lleva la Corriente, episodio 3, 16 con 15 minutos. Saludo al director, al dueño de casa, Andrés Arancibia. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás, Joe? Gusto de saludarte. Buenas tardes, como todos los viernes, por supuesto, en el programa A Buen Entendedor No Se Lo Lleva la Corriente. Oye, lo siento tensionado en mi idea nomás. ¿Estás nervioso? ¿Hay una presencia importante? Tuve maratón de programa hoy día. Ok. 11 de la mañana y aquí estamos todavía al pie del cañón en Contadores de Chile Radio.cl. Y quiero saludar a nuestro gerente del Colegio de Contadores, a don Marcel Méndez, que nos está acompañando en el día de hoy. Le faltaron los aplausos, pues. Los aplausos, sí. Póngale, aplauso, por favor. Vamos a poner impuestos a los aplausos. Grande, don Marcel Méndez, que también lo hace posible este programa y este espacio. Por supuesto. Hoy día tiene invitados. Sí, tenemos. Como siempre. Sí, por supuesto, tenemos. Hoy día vamos a hablar de los nuevos medios para los periodistas de música. Oye, porque hay que ver que los periodistas tienen especialidades. O sea, uno habla de música, otro habla de tecnología, otro habla de social, de policial, etc. Pero tenemos también a alguien que se ha destacado en esta área. Y hoy tenemos a un joven periodista, músico y creador digital. Actualmente es parte de Mi Maldita Timidez, un proyecto que lidera luego de pasar por otras bandas como Mr. Chispa. Pero más allá de su faceta como artista, hoy revisaremos un poquito de su trayectoria como periodista digital y cómo ha ligado la música en la creación de contenidos para redes sociales. Él ha colaborado para medios como Espectador.cl y hoy ya tiene su propio proyecto como creador independiente en Infrarrojo.cl. Así que le damos la bienvenida a Alex Castillo, que está acompañándonos el día de hoy acá en A Buen Entendedor. ¿Cómo estás, Alex? Hola, sí, bien, la verdad. Un poco nervioso, pero contento igual de estar acá. Muchas gracias por tenerme. Sí, no, era muy importante tenerte en este episodio de A Buen Entendedor porque hay que ver que las cosas están cambiando, ¿verdad? El periodismo ya no es el tradicional de antes, claro. Ya no es tan cuadrado como lo era en la antigüedad. Ahora, ¿cuáles son los grandes desafíos que tiene un periodista que, por ejemplo, está estudiando su carrera y está viendo que de pronto los medios tradicionales no son a veces el lugar adecuado o idóneo o el mejor lugar para desempeñar su labor, ¿verdad? Sí, yo creo que es un tema que da para largo. Si podemos hablar del el principal problema, yo diría que es la plata. El financiamiento. Sí, el financiamiento es muy complicado, pero mientras hayan ganas, yo creo que todo se puede remar. Hay un montón de cosas que pueden hacer los periodistas ahora. La tecnología nos hace hacer nuestros propios medios y eso tiene lados positivos y lados negativos también. Exactamente. ¿Por qué? ¿Cuál vendría siendo ejemplos de cosas positivas y de negativas? Yo creo que es un poco la democratización de poder hacer lo que uno quiere. Por ejemplo, en el lado de la música, la prensa musical se sostiene básicamente por las ganas y uno ya no está necesariamente atado a trabajar a un medio tradicional correspondiente. Puede tener una cuenta de Instagram donde habla de música, puede tener un canal de YouTube donde habla de música. Y el lado negativo claramente es que mientras más cosas hayan, hay más competencia y obviamente hay menos posibilidades de financiamiento. En tu experiencia, ¿cómo ha sido el tema del financiamiento? ¿Ha golpeado puertas? ¿Existen, por ejemplo, proyectos de fondos de medios que financian estas iniciativas a nivel del gobierno o del Estado chileno? Sin embargo, seguimos viendo que muchos proyectos se sostienen con auspiciadores, ¿verdad? Con canjes, con un montón de herramientas de financiamiento de ese estilo. ¿Cómo has vivido tú en carne propia esa parte? Mira, la verdad es que yo, dentro de lo que hago en Espectador.cl, por suerte soy un poco más del perfil obrero de Espectador. Yo soy más periodista que administrativo. Pero sí me he dado cuenta de que, claro, el tema de los auspicios es importante, pero es difícil que caigan. Si bien hace unos 10 años atrás había más interés del mundo privado en financiar proyectos musicales relacionados a los medios, como, no sé, sesiones en radio, por ejemplo, o sponsors, ese tipo de cosas, ahora, desde mi perspectiva, creo que no se ve tanto. Y bueno, como creador de contenido digital, ahí el financiamiento es más complicado todavía porque uno depende, por ejemplo, de hacerse partner de YouTube, ¿cachai? De los mismos canjes, de los auspicios, y son difíciles de conseguir porque uno tiene que producir el contenido de una forma
adaptarse un poco a la producción de contenido y a veces uno se enfrenta entre el contenido que uno quiere hacer y el contenido que te genera visitas que te permite financiar. Es verdad. Alex, acá en Contadores de Chile Radio hay muchos oyentes que son emprendedores, también son del mundo de la contabilidad y son personas que muchas veces han partido un proyecto de cero, tal como lo estás haciendo tú o lo has ido desarrollando. Muchos tienen éxito, otros lo intentaron, no pudieron hacerlo, etcétera. Hay de todas las realidades. En tu caso personal, ¿cómo fue que comenzaste en el periodismo musical y en la música? Desde el punto de vista muy personal, o sea, desde tus intereses, ¿fue un bichito que te picó en algún momento de tu vida? Cuéntame un poco cómo fue. Ya, yo creo que mis inicios dentro de la música igual son chistosos. Yo me acuerdo que tenía como 8 o 9 años y me presentaron el Guitar Hero, por ejemplo, en Guitar Hero. Play 2, ¿cachai? Perfecto, sí, era Play 2. Sí, ya. Fue con control en ese tiempo, pero después probé con la guitarra y algo pasó como dentro de mi cabeza que pensé como, me gustaría dedicarme a la música. Ya. Y de ahí en mi adolescencia empecé a escribir mis propias canciones, aprendí a tocar guitarra por fin y ese fue como el inicio del camino, de un camino que se ha ido poniendo cada vez más serio con los años. Y en paralelo el periodismo, bueno, yo creo que siempre fui buen lector y fui copuchento también, que es base de ser un buen periodista. Entonces hubo un momento en el que decidí, mi plan A era ser músico, intentar generar éxito en la música y si no me resultaba, lo ideal era estudiar periodismo y dedicarme al periodismo musical para no estar lejos de eso. Claro. Oye, ¿y cuáles fueron los primeros medios o plataformas en los que colaboraste? Yo durante la pandemia escribí un par de meses para larrata.cl, que es uno de los medios quizá independientes de mayor importancia de la década pasada dentro de la música chilena. Después me concentré un poco en terminar mis estudios y a finales de 2023 empecé a escribir en espectador.cl y desde ahí que estoy hasta el día de hoy. ¿Cómo ha cambiado el panorama desde entonces que partiste ahí? ¿En espectador dices tú? En los primeros medios, hasta ahora. Igual fue un panorama distinto porque fue en pandemia esto, cuando yo empecé a escribir en larrata.cl y yo creo que no ha cambiado tanto el panorama en comparación a cómo era, por ejemplo, a mitades de la década de los 2010. No sé si se pueden nombrar radios, marcas. Sí, por supuesto, adelante. Yo recuerdo mucho que en esos momentos existían, por ejemplo, las Cat Editions en distintas radios o sesiones en vivo en general y ahora me doy cuenta de que no es tan así. Lamentablemente, y esto lo he conversado con colegas periodistas igual, pasa mucho que un periodista musical tiene muchas ganas de hacer cosas hasta que se ve enfrentado a las necesidades económicas. Y ahí tiene que decidir trabajar en otra cosa para financiar su proyecto y terminar como trabajando para sobrevivir, más que nada, porque el proyecto requiere mucho tiempo y no hay réditos que... El amor al arte es complicado. Es caro el amor al arte. Sí, totalmente. Y en todo rubro, ¿ah? Sí, no solamente totalmente. en este mundo del periodismo. Y en las artes en general, lo hemos conversado también con Marc Quirós, que también a través de él pudimos llegar contigo. También, cualquier tipo de arte en Chile es complicado, no hay financiamiento, cuesta levantar un proyecto, las culturas, las artes, todo eso es muy complicado. Ahora, bajo tu juicio, ¿qué oportunidades ofrecen hoy las plataformas como YouTube, Spotify, para los periodistas de música? ¿Hay oportunidades o no? Yo creo que en el caso de YouTube, desde que empieza es un terreno súper democrático a la hora de crear contenido, si bien eso no necesariamente implica el éxito, porque claramente que todo el mundo pueda hacer cosas implica que cuesta mucho más diferenciarse. Pero si uno tiene una buena idea y tiene ganas de hacer las cosas, creo que lo mejor es lanzarse a hacerlas. En el caso de Spotify es un poco más complicado de llegar porque no es una plataforma tan de fácil acceso, por ejemplo. En el ámbito de la música uno siempre depende como de intermediarios que suban las canciones. En el caso de los podcasts no estoy tan seguro, pero yo creo que el Internet como tal es una herramienta que, como te decía, tiene su lado bueno y su lado malo al respecto. Y si tú tienes ganas de hacer contenido, si tienes ganas de hacer un emprendimiento digital, lo mejor que puedes hacer, además de lanzarte a hacerlo, yo creo que es planificarlo bien. Claro. Y no solamente en lo operacional, sino que también en lo financiero, también en la logística, Claro. En el equipamiento, inventario, etc. Ahí hay harto que profundizar en ese aspecto. Alex, hemos hecho un repaso, ¿verdad? Por todas las cosas difíciles que cuesta el financiamiento, varias cosas de todo esto como para abrirse camino en este ámbito. La ventaja de los medios tradicionales
versus al camino digital, por ejemplo, es solamente el tema de la barrera financiera, solamente eso es lo positivo que tienen estos medios tradicionales, o también se destacan por hacer un buen periodismo musical. Yo creo que está muy relacionado, ¿sabes? Yo creo que los medios tradicionales, una de las ventajas que tienen es el renombre, primero que todo. Tiene harto peso ser periodista, por ejemplo, de musical de La Tercera, de espectáculos, pero también tiene que ver el hecho de que cuando tú tienes financiamiento puedes hacer un trabajo incluso más objetivo que si no lo tuvieras. Una reflexión que he estado cultivando en los últimos meses es el hecho de que el periodismo independiente, sobre todo el musical, como no está sujeto a un financiamiento, está sujeto a las buenas relaciones que mantenga con sus contrapartes musicales de la industria. Entonces, uno recae un poco quizá en hablar bien de todo, con temor a que si hablas mal de algo pierdas oportunidades, te cierren puertas. Y con un financiamiento que se da mayoritariamente en los medios tradicionales, es mucho más fácil ser objetivo. Hasta cierto punto, yo creo. Oye, qué importante el punto de la objetividad, porque ¿estamos en una era donde el ser objetivo se valora o no se valora? Yo creo que se valora, considerando también que todo lo que está relacionado a las artes no puede ser 100% objetivo, pero quizá el punto que estaba intentando dar es que no necesariamente la objetividad, pero sí un poco ser más abiertamente crítico con las cosas. Y eso es algo que que yo siento al menos que no se da tanto en el periodismo musical actual, exactamente por mantener las buenas relaciones. Claro, para tener todo eso, el lobby que le dicen por ahí, que hay que Claro, mantener sí. el lobby ahí con la... Sí, claro. Oye, ¿y cómo se equilibra la crítica musical con la necesidad de visibilidad en redes sociales? Yo creo que es muy importante que sea una crítica como tal. Uno puede dar visibilidad en redes sociales a proyectos que son buenos, sí, pero también tiene el deber, creo yo, como comunicador de decir dónde están las falencias de los proyectos, porque no hay nada perfecto, sobre todo en el arte, y si bien todo es subjetivo, uno también tiene el deber, como fan de la música, de resaltar las cosas que quizás no están tan bien para que los artistas también sepan en qué mejorar y hacer mucho mejor trabajo la próxima vez. Todo desde el lado constructivo también, porque claro, hay críticas destructivas, hay críticas que se hacen desde la mala onda, pero es necesario hacer las críticas en sí. De verdad. Oye, 16:28, estamos haciendo Contadores de Chile Radio. Acá, a buen entendedor, no se lo lleva la corriente. Estamos con Alex Castillo, conversando de nuevos medios digitales y del periodismo musical. Quería hacerte una consulta, Alex, también con respecto al periodismo musical como tal. Si tuviésemos que definírselo a una persona que de pronto no conoce de esta rama del periodismo, ¿cómo la podríamos definir? ¿Cómo la podríamos explicar para que la gente que está escuchándonos diga, ya, esto es lo que está haciendo Alex, no sabía que existía esa beta, ese nivel de especialidad? Cuéntanos un poquito en qué consiste tu trabajo como periodista musical. Yo creo que se divide, así como todas las ramas del periodismo, en informar sobre las novedades, pero algo que tiene de bonito el periodismo musical, que quizá no se da tanto ahora, es que el periodista es responsable de hacer una curatoría de lo que le muestra a las audiencias. ¿Curatoría? ¿Definamos eso? ¿Qué es lo que es? En mis palabras, al menos, una curatoría es que tú haces una selección, tú eliges qué es lo que le muestras a las personas que te escuchan, a las personas que te leen, según tus gustos, según por qué tú crees que debe destacar. Perfecto, para diferenciarte, digamos, y ahí atacar ese nicho, digamos. Claro. Perfecto. ¿Y eso fue lo que tú fuiste trabajando? Sí, la verdad es que, bueno, como te mencionaba, yo entré al periodismo musical en una época en la que quizás no se está dando tanto esto de la curatoría. La verdad es que hay una oferta gigante, tanto de las agencias de prensa como de las bandas independientes y todo. Hay mucho que cubrir. Y por lo mismo es complicado hacer el filtro. Generalmente los medios cubren todo lo que llega. Como por ejemplo... Lo que me he dado cuenta trabajando al menos en medios musicales es que más que hacer la curatoría misma, que el periodista sea el que elija de qué es lo que va a hablar, uno termina cayendo un poco en las solicitudes de prensa que llegan desde las agencias. Llega un comunicado de esta banda, llega un comunicado de esta otra banda, y hay que sacar hasta que, bueno, nunca se acaban en realidad.
Es fuerte el nivel de demanda que hay. Y en tu medio, infrarrojo.cl, ¿cómo estás afrontando el trabajo en tu propio medio? Primero cuéntame cómo fue que partió el proyecto, en qué año, y también cómo ha ido el recorrido. Sí, bueno, Infrarrojo, yo desde pequeño, desde adolescente, soy muy fan de YouTube. Como plataforma de contenido, soy muy fan de los videos que hacen en YouTube. Es un formato que se llama más o menos video ensayo, se le conoce. Y decidí que pensé que era un nicho como poco explorado acá en Latinoamérica incluso, o más en Chile que en Latinoamérica, videos que hablen sobre música chilena, en un sentido no necesariamente como reaccionando a tal canción de música chilena, sino que más informativo. Infrarrojo partió en junio de 2024 con la idea de hacer videos biográficos de bandas que están sonando ahora en la escena independiente chilena. Okay. El primer video fue de una banda que se llama Estoy Bien, que les ha ido bastante bien. Estuvieron en Lollapalooza, fueron a México. En 2023 sacaron uno de los mejores discos del año. Y era una biografía, partiendo por el recorrido de la banda desde 2019 hasta la fecha del video. Y le fue bastante bien, la verdad. Es el primer video y es el que más visitas tiene. Y esa es un poco la tónica del canal. Un poco visibilizar y también quizá dar un poco de historia que no se ve necesariamente, que nace también por eso, por la necesidad que yo tenía de contar cosas que el periodismo musical veo que no hace. Por las entrevistas, todo es muy promocional dentro del periodismo musical y no es tan informativo, tan de hacer una historia de las cosas que están pasando. Entonces yo quería cumplir un poco con eso y bueno, hubo un tiempo en el que este proyecto se transformó en contenido para redes sociales, mucho más inmediato, mucho más corto, y ahora de nuevo estoy retomando solo para YouTube porque me di cuenta de que el contenido para redes sociales es tedioso de hacer y la recompensa no es tan grande tampoco. Tú dices por el aspecto de monetización. No solo por la monetización, yo creo que uno obviamente uno quiere que le vaya bien en sus proyectos y te das cuenta de que, claro, hay ciertos formatos que hacen que las cosas te vayan bien y cierto contenido que hace que te vaya bien. Y hacer contenido para redes sociales es desgastante. Son videos de 1 minuto, pero tienes que concentrar el contenido en 1 minuto. Y rezar porque se haga viral, porque de eso uno no tiene los trucos. Hay harto truco igual que te dice que el engancho, que la duración, que los subtítulos. La hora. La hora, claro. La hora y día de publicación. Claro, sí, eso es cierto, sí. Sí, eso existe. Son más... Ay, sí, perdón. Estaba hablando mudo. Sí, no. Eso existe, ¿verdad? Porque hay tips donde te dicen de que hay horarios para publicar y qué día, donde tienen más consumidores. Claro, a ver, por ejemplo, nosotros somos contadores de Chile Radio. Sabemos que entre la 1 y las 2 de la tarde, todos los días los auditores que están conectados vía streaming nos bajan, y nos bajan considerablemente, porque es la hora de la colación. Claro. Entonces, hacer un programa entre la 1 y las 2 de la tarde es un suicidio. Exactamente, sí. ¿Será más o menos lo que estás hablando tú? Sí, yo creo que todo depende mucho de la comunidad que uno genera. Todos los oyentes, todo el público es distinto dependiendo del nicho, pero sí hay algo que me he dado cuenta de que funciona, que es un consejo que me dio un amigo hace unos meses, que es subir el contenido lo más temprano posible. Ah, mira. Por ejemplo, 7 de la mañana, 8 de la mañana subir un reel, principalmente porque te está agarrando a la gente que está en sus trayectos y también porque el contenido tiene todo el día para salir en las redes sociales, en los feeds de las personas. Entonces, mientras más temprano, hay más posibilidades de que le vaya bien. Pero depende mucho de la comunidad que estás generando, del carácter de los usuarios que te consumen. Y da para mucho análisis, la verdad. Yo tengo cero idea de cómo funciona y quizá deben haber muchos más trucos. De hecho, claro, todos estos trucos, como bien tú dices, muy bien, no están escritos en piedra. Pues no es una ley que son para todos igual, no es así. Así que, oye, igual conectamos mucho con la audiencia porque también acá en Contadores de Chile Radio nos escuchan muchos emprendedores también. Y también en el mundo de emprendimiento pasan lo mismo que estás viviendo tú al montar un medio. Oye, ¿cómo tengo que crear un contenido? Le dicen que tienen que hacer marketing digital. También es complicado. Y todos estos tips, esta experiencia que tú nos estás entregando acá, también son de mucho valor para ellos también, para el tema del emprendimiento. Así que
también te quería consultar, ¿hay algún periodista de música, de los grandes medios, de los medios tradicionales, que tú veas como un referente, que tú digas, oye, ¿sabes qué? A mí me inspira esta persona, está haciendo un buen trabajo, me gustaría llegar a ser como él de pronto, no sé. ¿Hay alguien que te inspire o no? ¿Acá en Chile? Se me ocurren dos personas por dos razones muy distintas. Hace poquito, hace menos de un mes o un mes exacto, aprox, un periodista que se llama Marcelo Contreras, si no me equivoco, que ¿Ya? escribe para La Tercera, publicó una columna de opinión respecto de esto que te mencionaba, de que las críticas ya no eran tan críticas. Ah, mira. Y me parece súper valioso que hayan periodistas que se estén fijando en eso y que estén hablándolo, porque supongo que es un poco quienes trabajamos en el rubro, nos damos cuenta de esas cosas, pero no necesariamente se escriben y no O se hablan, necesariamente se claro. discuten. Entonces, claro, ese tipo de columnas me parecen muy interesantes y respeto harto a Marcelo por querer hablar de eso. Y también yo admiro mucho a Javiera Tapia. Javiera Tapia, si bien no trabaja en ningún medio tradicional de acá de Chile, ella escribe para Rock Deluxe en España, por ejemplo, un montón de medios de igual de renombre dentro de lo que es la prensa musical. Y ella es seca, la verdad. Ella es muy crítica con las labores del periodismo y también con las labores sociales de la música, yo creo. Ella ha escrito un par de libros, de hecho hay un libro muy bueno que supongo que me ayudó harto en mi proceso de tesis, que se llama Es difícil hacer cosas fáciles. Y es un libro que analiza un poco la trayectoria de la escena musical chilena, de la industria musical chilena, entre los 90s y el 2005, como te muestra un poco en las palabras de los protagonistas, el auge y la caída de las discográficas multinacionales en Chile. Qué interesante punto ese, también. Sí, la verdad es que es interesante porque también te habla un poco no solo del tema artístico de la industria en esa época, sino también como de cómo funcionaba la industria y la inyección de plata que había. Era bastante. Sí, sí, era bastante. Firmaron a todos los artistas vivos y por haber Se de los despilfarraba, 90. básicamente. Sí, También. claro. Qué buena. Oye, Alex, y qué difícil, me pongo en tu lugar, qué difícil sería hacer una crítica musical, porque a veces uno, bueno, acá con Andrés Arancibia, que él también ha estado, él ha animado muchos eventos, tiene mucha experiencia en la animación, y de pronto uno sabe cuando se presenta una banda y uno dice, oye, sé que el del bajo como que no le pega mucho, o el del vocalista, la voz no me gusta, la voz, uy, qué mala la... Ustedes cuando tienen que analizar objetivamente, ¿cómo se hace un análisis objetivo musical siendo periodista y de pronto no necesariamente estar conectado o metido en el mundo musical, artístico como tal? ¿Cómo se hace ese trabajo como de opinar de los demás sin de pronto tener la especialización fuerte de músico? Yo creo que depende mucho. Hay cosas que son objetivas. Si tú te das cuenta, estás escuchando una banda en vivo, por ejemplo, y te das cuenta de que, no sé, no están tocando las notas que son, tú puedes criticar eso y eso es objetivo porque se equivocó en las notas la persona. Pero si no te gusta, por ejemplo, cómo suenan o cómo la manera en la que la persona canta, etcétera, pero asumes que no es que cante mal, sino que a ti no te gusta, eso igual ya es subjetivo. Yo creo que la crítica musical tiene muchos más momentos subjetivos que objetivos. A menos que te quieras fijar, por ejemplo, en la calidad de la producción del sonido de un disco y ese tipo de cosas. Pero también, claro, el artista se escuda un poco, se basa también en las pretensiones del trabajo. Claro. Un disco puede sonar mal si es que el artista tenía esa intención detrás, ¿cachai? Entonces, ¿en qué momento tú puedes decir como periodista como no, este disco suena horrible, no lo escuchen? O darte cuenta que como este disco suena horrible y es bueno porque es la intención que tenían, ¿cachai? Por ejemplo, pensando un poco en toda la movida de lo que es el lo-fi, ¿cachai? O la música como autogestionada, que muchas veces se transforma no solo en una cosa de falta de recursos o de hacer lo que uno quiere con lo que tiene, sino que también es una corriente estética a estas alturas. Yo creo que el periodista, el crítico, puede encontrar un balance entre lo que es la objetividad y la subjetividad, pero como todas las disciplinas requiere práctica y ensayo y error. Mientras más música escuches, más vas a entender, y mientras más críticas hagas, más vas a saber en qué fijarte y en qué no. Perfecto. Y Alex, con respecto a las corrientes justamente musicales, ¿en qué posición estamos actualmente? Te lo tengo que preguntar porque tú estás en este mundo.
¿Qué es lo que está sonando actualmente? De pronto dijimos, oye, la música urbana, no sé si ya se dirá así o ya quedó obsoleta la palabra, el movimiento chichigang, eh, el tema de los artistas urbanos. Bueno, ¿cómo están los demás rubros? O sea, ¿cuál es la situación actual de nuestro país en términos musicales? Bueno, hace poco, hace un par de días, Rolling Stone Internacional destacó a Akrila y a Easy Kid como, no recuerdo bien el titular exacto, pero como los artistas como, no sé si revolución, pero artistas muy importantes como de lo que está pasando acá en Chile. Yo creo que estamos en una época en la que, claro, la música urbana sigue pegando igual de fuerte. ¿Ya? Hemos tenido exponentes muy importantes, todo el ascenso de Akrila, por ejemplo. Si bien no es mi área, yo no soy tanto del urbano, yo me manejo más como en lo que es el indie. En el indie también están pasando cosas grandes. Hay bandas como, por ejemplo, Candelabro, que es una banda que apareció en 2023 y que ya tocó en Lollapalooza este año, por ejemplo, que están haciendo cosas súper grandes, súper importantes. Ellos se fueron a grabar ahora su segundo disco en Estudios del Sur, después de Mira, hacer un, qué bueno. después de hacer un crowdfunding para financiarlo. Hay bandas también como GC Castle, por ejemplo, que es una banda de como art rock, que es una corriente distinta a lo que es el formato canción pop, que también está haciendo harto ruido dentro de la escena. Y bueno, la verdad yo creo que buena música hay en todos lados y como te decía, demanda, o más que demanda, oferta de artistas y músicos hay por doquier. Entonces a veces es complicado fijarse en todo lo bueno que está pasando, porque están pasando muchas cosas y muchas de esas cosas son buenas. Claro, y de pronto no existen los soportes para que las personas se informen de lo que está ocurriendo necesariamente en el mundo. O sea, por ejemplo, todas las bandas que tú me mencionas, yo personalmente, primera vez que las escucho en la vida. No había tenido opción de conocerlas antes. Ahora, sigue siendo un mito o ya dejó de ser algo como eso el que los artistas tengan que necesariamente irse, por ejemplo, a México, a Estados Unidos, a Miami, a hacer ahí contactos con las disqueras de allá, o ya estamos teniendo una cierta autonomía para poder brillar por luz propia acá en Chile? Hay casos y casos. Ya. Por ejemplo, bandas de los últimos años, hay un grupo que se llama Poder Fantasma. Ellos eran parte de lo que era la movida como independiente de la década pasada y ellos se fueron a vivir a México hace poco. Después de lanzar su tercer disco, ellos grabaron su tercer disco en México y se quedaron a vivir allá. Ok. Pero también hay bandas como el caso de Estoy Bien, que te estaba mencionando, o de Candelabro, que quizás son bandas que llevan menos tiempo en el ruedo, pero que igual están haciendo cosas bien acá en Chile y que, claro, salen del país a tocar y todo, pero aún no se han planteado un poco, o quizás nunca se lo planteen, la idea de migrar a otro país con la esperanza de sonar bien. Mm, Que son casos que igual es un azar. Yo creo que se alimentó mucho el mito de que si tú te ibas a México ibas a tener éxito, pero era una época en la que no había tanta música circulando, yo creo. Pienso un poco en Fármacos, que es un proyecto de pop que aquí en Chile fue bien reconocido dentro de lo que es la música independiente. Él se fue a México hace un año, un par de años, y yo hablaba con él en una entrevista y me contaba que había sido igual complicado, partir de cero, porque mm, cuando uno se va a México no es como los Bunkers, no es como los Tres, que uno vaya con un éxito en la espalda, sino que a veces tú te vas a partir de cero técnicamente. Por mucho que tengas fanáticos allá y todo, tú vas a empezar una carrera nueva. Entonces, son mercados distintos y la internacionalización yo creo que es una buena meta a la que apuntar, pero también es una que hay que mirar un poco quizá hay que mirarla con cautela, mm. porque es el sueño, claro, ser internacional, sonar en todo el mundo, pero es demasiado difícil, porque hay muchas cosas sonando en todo el mundo. Entonces, ¿qué te diferencia primero que todo? Y cuánta energía tienes, cuánta fuerza tienes para luchar por eso y qué pasa si es que no te resulta, ¿cachai? Claro, el riesgo es bastante alto, la verdad. Sí, yo creo que se pueden hacer cosas buenas acá en Chile. Por ejemplo, Niños del Cerro, ellos partieron 2014 y siguen acá en Chile, han viajado a México, han viajado por Latinoamérica, les va bien, van ya camino a su cuarto disco y ellos no se han ido de Chile. Ellos siguen viviendo acá, siguen trabajando acá, siguen haciendo sus cosas acá.
Entonces yo creo que es un caso igual de éxito de que no es necesario irse para que te vaya bien. Y para qué hablar de casos más grandes como Princesa Alba, por ejemplo, o otros artistas que son más de renombre ya. Mon Laferte. Mon Laferte dicen también. Pero Es Mon otro Laferte caso. sí se fue a México. Sí, se fue. Ese es un caso de éxito, digamos. Éxito total. ¿O no? ¿Cómo? Perdón. ¿Caso de éxito? Sí, lo Mon que Laferte. pasa es que Mon Laferte, ella cuando sacó su primer disco como Mon Laferte ya vivía en México. Claro. Entonces... Viene a reforzar el mito de alguna forma. Es que yo creo que fue de las últimas artistas que lo logró hacer de esa forma, ¿cachai? ¿Y eso en qué año aproximadamente fue? Mon Laferte sacó su primer disco, creo que el 2009. Creo que es un disco que se llama Descartable, que sacó como Mon Laferte y ella vivía en México en ese entonces. Pero consideremos también que su éxito llegó 2, 3 discos después, cuando sacó Volumen 1 en 2015. Entonces es un camino difícil y el éxito nunca es inmediato a menos que tengas mucha suerte o tengas los contactos necesarios. Como en todo ámbito de la vida al final. Sí, pues, obvio. Es persistir, es continuar, es caerse, levantarse Claro. de nuevo, continuar. Al final lo mismo. Pregunta Andresito. Sí, sí. Oye, muy atento a la conversación, bien interesante. Como siempre, lo felicito, amigo Joe Santibáñez. Siempre buenos invitados. Estamos hablando, por ejemplo, de la carrera de Mon Laferte, por ejemplo, y las críticas periodísticas que, tomando el pañuelo, lo primero que estaban conversando, hay periodistas que a lo mejor no saben muy bien lo que están conversando, o no saben criticar muy bien lo que van a criticar, o de repente ponen gente que no tiene nada que ver en el puesto, porque por ejemplo hemos visto estos programas de talento. Si tú me dices el mejor animador de la Quinta Vergara del Festival de Viña es Antonio Bodanovich, pero Antonio Bodanovich como jurado de un concurso de talento, no lo encuentro bueno. Yo creo que ahí tienen que poner gente, por ejemplo, un periodista espectáculo, por ejemplo, ahí en ese asiento, y te lo pasa al agua, queda, pero espectacular, ¿cierto? Una Yolanda Montesino, Claro. espectacular, ¿cierto? No sé, pero periodistas, falta gente hay mucho farandulero, hay mucha gente que habla sin a lo mejor sin conocimiento, no estoy menospreciando que no hayan estado estudiando, pero sí con el conocimiento tú puedes hacerlo. Pero yo creo que falta más el periodismo, eh, no el farandulero, sino que el que cubre el espectáculo en sí, porque por ejemplo, Mon Laferte, una niña que sale de un programa de Rojo, donde nadie la toma en cuenta, o sea, no toma ni siquiera el primer lugar, y sale y le va bien. Entonces, no, nos equivocamos. ¿Y qué pasa con Paloma Mami? Lo mismo pasa con Paloma Mami, una niña que estaba saliendo del mismo programa, que nadie la toma en cuenta, que fue atacada, que le hicieron bullying, ojo, a Paloma Mami le hicieron bullying, y la única que la defiende es Maite Montenegro, una máster de las máster. O sea, yo creo que Maite Montenegro está bien sentada. Leandro Martínez sí estaba sentado al lado de Maite Montenegro, pero Leandro Martínez es un cantante, no tiene mucha experiencia como para poder decir, ¿sabes qué? Esto está malo, esto está bien. Y Paloma Mami triunfa afuera. ¿Qué es lo que ocurre ahí, amigo mío? Yo creo que el foco es distinto. Yo creo que, esta es mi opinión muy personal, ¿Sí? Los programas de televisión, los programas de talento no buscan el talento necesariamente, sobre todo programas como Rojo. No buscan necesariamente potenciar el talento, sino que buscan potenciar personalidades quizá. Por lo mismo, casos como Mon Laferte o Paloma Mami les va bien afuera porque lo que importa de ellas es la música que hacen. Y eso no necesariamente se va a ver reflejado en un programa de tele, porque la tele tiene otros objetivos. Y yo creo que, no sé, la tele tiene sus propias corrientes como de pensamiento, quizás sus propios objetivos, como decía. Entonces, no sé, para mí los programas de talento es entretenimiento, pero no es necesariamente una ventana hacia la cultura. Buena respuesta, porque también tomemos en cuenta lo que pasa, lo mismo con los Power Peralta. El mismo caso, o sea, tenemos tres casos del mismo programa y la misma situación, y van afuera y les va bien. Y cuando están acá en Chile, ¿qué pasa? ¿No los valoran o no tienen personas idóneas y correctas para poder criticarlo y decirle, usted está mal, no sé, una Karen Connolly? Si yo estoy participando en un baile, me encantaría que Karen Connolly me dé algunos tips. ¿Sabes que Andrés lo hiciste mal acá? O tu grupo no coordinó, falta esto, etcétera. Pero que haya gente especializada, porque nos va a seguir pasando esto. Yo hasta el otro día estaba viendo una cobertura de un festival que se hace en Brasil, el Salsa Gigante,
No sé si lo has visto. No. ¿No? Es un encuentro de salseros muy grande. Es como el gusto, pero de la salsa. El Salsa Gigante se llama. Y resulta que los periodistas, todos los tipos instruidos, o sea, a quien hacían el contacto, el tipo sabía el disco, dónde grabó, cómo grabó. Entonces, yo creo que esto más que nada parte de una base de formar buenos periodistas críticos de los artistas chilenos, nacionales e internacionales también. No los tenemos, ¿ah? Y si los tenemos, son muy pocos. Sí, yo creo que lo que pasa es que no es que no existan los periodistas bien formados, sino que están en otros lados. Están más ligados a la prensa independiente, a la prensa alternativa. Si bien hay un par de colegas que son músicos y periodistas que yo sé que trabajan en canales como de televisión, son los menos porque está muy viciado el panorama como mediático tradicional, yo creo. Sobre todo en la tele, que bueno, ya hemos visto que también va siempre a la baja, pero todavía no muere. Sí, es verdad eso. Em, Vamos a, ¿te parece si conversamos un poquito de nuevas narrativas y formatos también? ¿Ok? ¿Qué formatos consideran más efectivos para llegar a nuevas audiencias? Reels, TikTok, entrevistas en vivo, transmisiones en vivo, análisis de disco, etcétera. No me respondas, nos vamos a una breve pausa musical. Me lo responda a la vuelta. Estamos en A Buen Entendedor, 16:52 minutos. Soy Joe Santibáñez y nos vemos en el segundo bloque. 17:05 minutos, estamos haciendo A Buen Entendedor, no se lo lleva la corriente en contadoresdechileradio.cl. Estamos con Alex Castillo conversando justamente del periodismo musical y habíamos hecho una pregunta antes de la pausa musical. Dijimos, oye, conversemos de nuevas narrativas y formatos. ¿Qué formatos consideras más efectivos para llegar a nuevas audiencias? Reels, entrevistas en vivo, análisis de discos, etcétera. Y ahí ya nos habíamos quedado. ¿Cuáles son los soportes que pueden servir para difundir este tipo de información, Alex? Yo creo que para llegar a nuevas audiencias, lo más sencillo quizás es hablar de cosas que le gusta a la gente. Claro. Siento que todo mientras sea audiovisual es mucho más fácil llegar, por ejemplo en TikTok, en todas esas plataformas de consumo rápido. Escrito, complicado. Escrito es difícil que hasta los fanáticos, hasta tus audiencias conocidas lean las cosas que escribes, pero formatos como Reels, como TikTok, son siempre de fácil llegada, sobre todo si hablas de algo que está, no sé, la música de moda, por ejemplo, o discos clásicos, cosas que sepas que tienen ya como una audiencia marcada. Claro. Si tú quieres llegar a nuevas audiencias, lo ideal es hablar de cosas que la gente ya conozca. Y si tú quieres ya empezar a nutrir a tus audiencias, ahí yo creo que se puede hablar de las cosas nuevas o de cosas que tu audiencia pueda no conocer, pero que tú creas que le interese. Ahí viene un poco el tema de la curatoría que hablábamos antes. Transmisiones en vivo en alguna red social en algún momento funcionaron, ahora están más lentas, sirven o no, ¿te ha servido a ti? ¿Has levantado algún live alguna vez? Lo estoy pensando, la verdad. Estoy armando un poco la idea de hacer transmisiones por Twitch o por YouTube mismo, pero siento que es un contenido quizá distinto. Hay que pensar bien en qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en las transmisiones online. Claro. Considerando que es un espacio como de contacto directo con tu comunidad también. Entonces, si tú vas a hablar, por ejemplo, de música o vas a reaccionar a un disco, la idea es que lo hagas pensando que vas a tener, entre comillas, una conversación con la gente que te está mirando. Yo creo que eso es lo que funciona en tema de las transmisiones. ¿Hay espacio para la investigación o el periodismo más profundo dentro de estas plataformas? Sí, claro. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Hay muchas cuentas de TikTok que hablan, hacen recomendaciones musicales, no necesariamente desde lo superficial, que es como, escucha esta canción que salió, que suena así, suena así, sino que te cuentan un poco el trasfondo de las cosas. Hace poquito yo veía en TikTok, de hecho, la historia sobre la canción Outside de George Michael, que explicaban un poco el trasfondo de que a él se lo llevaron preso por estar haciendo cruising en un baño, ¿cachai? Y que sacó tanto la canción como el video en base a esta experiencia como una respuesta también a todo como el rechazo público que causó. Y lo encontré súper interesante. Igual fue un TikTok como de 3 minutos máximo. Entonces sí, yo creo que hay espacio para la investigación y todo en estas plataformas, pero
el desafío es replantearse cómo hacerlo, que también es algo que yo hago dentro de mi canal de YouTube. No son videos de 3 minutos para nada, pero es un poco... es como casi autogestionar un documental, por así decirlo. Harto trabajo, ¿o no? Sí, es harto trabajo, pero uno se escuda también en el hecho de que está haciendo lo que le gusta, ¿cachai? Como que, no sé, en mi caso, por ejemplo, dentro de infrarrojo en los videos de YouTube, lo disfruto mucho porque me gusta y porque nadie más se está dando el trabajo de hacerlo. Claro. Y te iba a preguntar también con respecto a los derechos de autor. O sea, también no puedo dejar pasar esa reflexión. Hoy en día estamos hablando de música, ¿verdad? De artistas, de álbumes nuevos. Y ¿qué tan desafiante es para ti, por ejemplo, que ya llevas un año montando un medio de comunicación, la barrera de los derechos de autor en las plataformas digitales? Hay mucha gente ha querido levantar medios, ha querido subir la música que tenía en MP3 o no sé, algún CD, algún cassette incluso, poner un cassette ahí ya y que suene esa canción, pero te la va a bajar la plataforma, te la baja. ¿Cómo se afronta un medio que habla de música, pero sin música? Depende mucho de el contexto. Bueno, la mayoría de mis videos de YouTube que ocupan música de artistas, como las biografías que ocupan las canciones de los artistas de los que hablo, no pueden ser monetizados porque las plataformas YouTube y las distribuidoras tienen un sistema automático que te detecta las canciones, pero no es tan agresivo. Si tú no estás monetizando tu canal, incluso si lo estás monetizando, en el mejor de los casos, lo que puede pasar es que la monetización que tenga tu video se vaya hacia los dueños de los derechos, lamentablemente, y que te bajen el video es complejo, depende mucho del artista. Hay artistas que son mucho más duros con eso al respecto, pero los artistas musicales chilenos generalmente ni siquiera ellos manejan sus derechos, los manejan las distribuidoras y te dejan tener los videos arriba, solo que no los puedes monetizar. Y en el caso, por ejemplo, de hacer contenido para TikTok, para Reels, bueno, las plataformas como tienen su propia selección de música, entonces lo ideal es ocupar la música de fondo desde ahí. Y si lo haces, TikTok te puede bajar videos, por ejemplo, si es que te detecta que estás usando música con derechos de autor sin permiso, ¿cachai? Pero ahí también entra un poco en jaque el tema de cómo monetizar este contenido. Y hay muchos casos internacionales, por ejemplo, de canales de YouTube en los que yo me inspiré para hablar de música chilena, que más que monetizar sus propios canales o generar dinero monetizando esos canales, tienen cuentas de Patreon, por ejemplo, tienen otras entradas en las que la comunidad que van generando les puede retribuir. Perfecto. Buenísimo, qué interesante, Alex. Nos quedan pocos minutos, se ha pasado rápido, siempre nos pasa lo mismo, la conversación. Hay consejos y proyecciones para que vayamos avanzando con esto. ¿Qué le recomendarías a jóvenes periodistas que quieren enfocarse en la música hoy? Que quieren partir luego, este año, por ejemplo, 2025. Yo creo que uno puede partir apenas se decida partir. Eso es lo bueno que tiene el periodismo y el periodismo musical sobre todo, que como te comentaba al comienzo, uno puede ser su propio medio, uno puede hablar de lo que quiere, cuando quiera, donde quiera. Ese es uno de los beneficios de la tecnología que tenemos ahora. Y para escribir en medios siempre se necesitan manos. Hay una sobreoferta de artistas, entonces siempre hay manos que uno va a necesitar para escribir. Y también hay que quizá aterrizar un poco y no fantasear con que esto es algo que te va a permitir vivir, lamentablemente. Yo creo que para todos quienes como yo, como quieren estudiar periodismo musical, hay que hacer un poco el llamado de atención de que la situación está complicada. Y lamentablemente, y esto no es culpa de las personas que administran los medios, no hay fondos, no hay financiamiento. Entonces todo se basa en amor al arte y lamentablemente caemos un poco en lo que te decía de mantener las buenas relaciones, pero yo creo que no es necesario hacerlo. No para basurear a todas las agencias de prensa ni nada, pero el mayor consejo es ser leal a lo que uno piensa y opinar desde tus conocimientos, desde lo que a ti te resuena en la música que cubres, en los artistas que entrevistas, en los conciertos a los que vas. Hablar desde tu conocimiento, nutrirte de música, conocer
y hablar también desde tu verdad, desde cómo tú percibes las cosas y no dejarse llevar por el miedo a decir algo malo o si no te gustó, no decir que no te gustó porque no quieres hablar no quieres hacer una crítica negativa. Claro. Al final nos nutre a todos ser sinceros, ser honestos y nada, tener fuerza nomás porque es complicado. Es entretenido, es difícil. Cuando estaba explicando esta última reflexión, fue inevitable recordar que yo personalmente tengo un referente Ujú. en Argentina, se llama Mario Pergolini. ¿Ok? No sé si te suena. No. Mario fundó varios medios de comunicación, radio, televisión en Argentina, y en su época más alocada, de alguna forma, fue el periodista exclusivo de Soda Stereo. ¿Ya? Entonces acompañaba a Cerati en su gira por todo el país. Imagínate, era como un periodista musical que carreteaba con la banda Ujú. y terminó dándole servicios a la banda. La banda como que lo contrató para que hiciera todas las piezas, las coberturas de la banda. Entonces, preguntarte, hasta el momento no ha aparecido ninguna opción de ese estilo, así como que aparezca una banda que tenga recursos de pronto y te digan, oye, ¿sabes qué? Queremos que sea exclusivo para nosotros, que de alguna manera nos acompañes a la gira, que nos generes contenido, que hagas notas de prensa. Eso no cuesta que salga, ¿verdad? En esta época, en este país, yo diría que es más cercano a lo imposible que a lo posible, porque las bandas con suerte, y si es que, tienen recursos para mantenerse ellas mismas. Ni Claro. siquiera para mantenerse, para costear los gastos que tienen en las tocatas y en los discos. Si una banda no puede generar plata como para vivir, no va a poder generar plata para pagarle a un periodista, para pagar los servicios. Y pasa también que los artistas de todas las disciplinas, lamentablemente, tienen que encargarse de sus propios medios, encargarse de sus propias redes sociales, por ejemplo. Entonces, no, yo lo veo complicado, porque recursos no hay ni para los artistas, la mayoría al menos, ni para los medios independientes. Y, o sea, recursos hay, pero no llegan acá. Y estos artistas que tú bien decías que le ha ido bien, que han rentado, que tienen ingresos, ¿verdad? ¿Ellos tampoco invierten en periodismo musical? Por ejemplo, no sé, me imagino, uno mira de afuera que Marciané, que no sé, que uno ve que millones de reproducciones en Spotify, que se han disparado, que andan a veces, no sé, uno dice, por televisión ve que viven en mansiones, que tienen auto, uno dice, oye, le ha ido bien, qué bueno que esté creciendo. Ni siquiera ellos invierten en periodismo musical para ellos mismos. Yo creo que lo hacen, pero no creo que lo sepan. Los artistas urbanos son muy buenos para tener managers y ese tipo de cosas y obviamente entendiendo que la industria musical también existe gracias a la prensa musical, obviamente deben pagar agencias de prensa, movimiento como dentro de los medios, pero ya bajando un poco el escalón o yéndonos a otros géneros es más difícil, pero sí ha habido como un incremento en las agencias de prensa que ofrecen sus servicios a artistas. Entonces, claro, los artistas sí se están dando cuenta de la importancia de también todo lo que es como los post lanzamientos o los post estrenos y la promoción de las cosas. Claro. Entonces sí, yo creo que hay más periodistas, por suerte, trabajando dentro de la música, dentro de las agencias de prensa, y de a poco los artistas se van dando cuenta de que es importante eso también, que no es solo la música. Y es algo que hace un par de décadas atrás, cuando estaban las grandes multinacionales encargándose de los artistas, ellos hacían esas gestiones. Entonces, claro, el intermediario ya no está y eso es más difícil, pero se sigue haciendo. Ya, buenísimo. Trabajaste, Alex, en Balmaceda Arte Joven Sí. y escuelas de rock. Ujú. ¿Crees que hay un real apoyo a los jóvenes artistas? ¿O manda el pituto, bueno, que el amiguismo y todo, que estamos en Chile, en los fondos culturales del país? Según tu opinión. Yo creo que ambas instituciones tienen lados muy positivos. Balmaceda es innegable que ha sido un apoyo y tiene una fama dentro de la comunidad artística de ser un gran apoyo a las bandas, a los artistas visuales, etcétera, sobre todo en sedes como en Biobío y en Valparaíso, que se hacen muchas tocatas en las sedes de allá. Yo creo que son súper útiles y en todo el mundo manda el amiguismo.
En el tema de los fondos culturales yo creo que no es tanto un tema del amiguismo, sino de que los fondos se los ganan los que saben escribir los proyectos. Más allá de qué tan bueno sea tu proyecto realmente, lo que importa es que tú sepas, es como dar una prueba, supongo, que te sepas las respuestas correctas, como qué puntos rellenar de cierta forma para ganarte el fondo, ¿cachai? ¿Tú personalmente has intentado postular a fondos? Sí, yo postulé a un fondo el año antepasado, si no me equivoco, postulé mi tesis, que era una colección de entrevistas de artistas independientes, para hacerla libro. Lo postulé al Fondo de la Música, línea de investigación y registro. Lamentablemente no lo conseguí. Yo creo que también entré por temas de falta de experiencia y etcétera. Y estoy pensando hacerlo de nuevo, reformular esta propuesta, volver a postular y con toda la esperanza de volver a ganármelo. Pero es un tema y obviamente hay personas que hacen asesorías de cómo rellenar los fondos, hay agencias que se encargan de eso, entonces, claro, no es justo porque no es que tú llegues con una buena idea, sino que tienes que saber plantearla. Claro. Es parte del desafío también. Sí, pues, qué tremendo desafío. Y también pasa en otros ámbitos, que el experto en formular el proyecto, el codiciado, el perfil codiciado. Claro. Hace falta llegar a esos contactos. Para ir cerrando, Alex, ya última pregunta. ¿Cómo ves el futuro del periodismo musical en plataformas como TikTok, Twitch, Substack? Yo creo que es un futuro distinto, así como la llegada de los medios digitales a comienzos de milenio, mitades de la década de los 2010, cambió mucho el panorama de cómo se hacían las cosas en comparación a la tele, al medio escrito, a la radio misma. Estamos también viviendo una transformación. Claro. Lamentablemente, plataformas como TikTok o los Reels te impulsan a hacer contenido de consumo, de rápido consumo, donde la información sea, si es profunda, tiene que ser explicada de la manera más simple posible o es muy superficial. Entonces nos pone un poco el debate y la urgencia a los comunicadores, no solo en la música, sino en todo ámbito, a cómo llegamos a las audiencias más jóvenes y de qué forma lo hacemos sin sacrificar el contenido, ¿cachai? Plataformas como Twitch y todo eso, yo creo que si bien llevan más tiempo ahí, tienen otros públicos. El periodismo musical no sé si se da tanto en Twitch, si bien hay personalidades como por ejemplo Sin Delay, que es un chico que habla de música. Él no es periodista, pero sí hace difusión musical. Él habla con su comunidad de música, se reúne a conversar, a recomendar discos, a hacer un poco repasos por discografías. Yo creo que son cosas que se pueden hacer, pero que lamentablemente quizá los medios más tradicionales lo intentaron en su momento, no lo entendieron. Y ahora estamos un poco con el furor del React dentro de todo lo que es el medio tradicional, que llega a lo más unos 6 años tarde, ¿cachai? Sí, porque verdad. tuvo su peak en la pandemia de manera independiente y ahora todos los canales, todos tienen sus reaccionadores. Tal cual, es verdad. Pero llegaron tarde, ¿cierto? No, y la gente lo prefiere igual, le gusta Sí, ver claro. React. Porque muchas veces es la manera más accesible de ver tele en no sé, una sociedad donde la gente más joven ya no tiene cable, por ejemplo, no usa las plataformas de la tele. Entonces, bueno, tenéis a alguien en Twitch reaccionando al programa y es como ya, está bien. Es un acompañamiento también. Claro. No, está buenísimo. Alex, yo te quiero agradecer que nos hayas acompañado en este ya tercer episodio para nosotros en A Buen Entendedor. Estuvo muy interesante la conversación y bueno, mantenemos el contacto porque sin duda si se viene algo interesante en el mundo de la música, que los festivales, que lanzamientos especiales, puedes contar con Contadores de Chile Radio y con nosotros para tenerte de vuelta, quizás, quién sabe, acá en este espacio. Sí, muchísimas gracias. Yo muy feliz de estar aquí. Es primera vez desde el otro lado de la vereda como periodista y primera vez en radio también. Así que muchas gracias por todo. Espero que no haya sonado como alguien hablando con propiedad de cosas que no entiende tanto. Lo intenté, muy contento, muy entretenido todo esto. Buenísimo, ¿no? Y Alex, antes de que nos vayamos, Sí, importante que dejes tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y lo más importante, tu canal de YouTube que le estás dando vida ahora. Sí, perfecto. Bueno, voy a dar solo, sigan a mi banda, se llama Mi Maldita Timidez.
todo junto lo pueden encontrar en Instagram y mi canal de contenido digital, Infrarrojo CL, en todas las redes sociales principales, Instagram, Twitter, TikTok también, y en YouTube claramente lo pueden encontrar ahí. YouTube también, infrarrojo.cl en YouTube. Infrarrojo CL, sin el punto. Sin el punto, en YouTube. Sí. Buenísimo. Ahí para que se suscriban a más suscriptores siempre es muy positivo para que, Sí, por favor. para que puedan seguir creando y apoyando el contenido de Alex Castillo. Muchas gracias, Alex. Te pasaste. Gracias por estar acá con nosotros. Y con ustedes que están del otro lado de la sintonía, oyendo a Buen Entendedor, nos vemos el próximo viernes, como siempre, de 16 a 17 horas en contadoresdechileradio.cl. Le agradezco también a Andrés Arancibia, que nos estuvo acompañando en los controles una vez más. Y será hasta la próxima. Soy Joe Santibáñez. Nos vemos. Chao, chao.